No sé si era algún sitio porque voy a... Que no le había gustado que yo estuviera allí. La iglesia delante del restaurante. Cuando viajas en bici, aprendes rápido quién te abre la puerta y quién no. No le gusta que esto sea refugio de viajeros. Pensé que aquí encontraría ayuda. Bueno, pues como siempre, los bomberos... Pero fueron otros los que siempre dijeron sí. Sí, muy bonito. ¿Aquí puedo acampar? Hay puertas que se abren y otras que casi nunca. ¿Por qué? Aquí lo habíamos dejado en el último episodio, tras subir el volcán Santa Ana. Bueno, gracias por todo, majos. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Gracias, Estaba analizando yo Países Bajos, ¿eh? ¿Países Bajos? Sí. ¿Yo? Sí. No, España. Los Países Bajos son de Alemania. Al lado, sí. Norte de Europa. Europa Central, sí. Usted juega con el Madrid. No. Puro Barcelona. Barcelona. Que viva el Barça. Como los dos que ahí va. ¿Qué? Los dos son españoles. Son Sí. españoles. Pero como se pelea el uno al otro. Sí, no, sí. Bueno, majo, gracias por todo y la hospitalidad en su casa también. Ahí estamos. Bueno, Para una muy noche bien. ahí. Para nosotros ha sido un placer No, el placer ha sido mío. y esperamos pues que siempre el eterno Dios lo acompañe en su camino. Qué bueno será, entonces. Claro. Gracias por todo. Vaya pues. Le va bien. Está abierto, ¿no? Sí, está bien. Vale, gracias, majos. Vaya pues. Vaya. Chao. Bueno, pues se cierra el círculo. 2 días llegué por aquí, unos kilómetros más allá, y conocí a la esposa de Mateo, que curiosamente era el guardia forestal o que trabaja para el gobierno de El Salvador, cuidando parques, en especial este. Entonces, lo tienen un poco, bueno, está un poco lejos de todo. El camino está terrible, es el que estoy bajando ahora mismo. Casualidad o causalidades de la vida, pues llegué a parar allí. Es que no me extraña que no suba nadie, tío. Está el camino, es que está terrible, tío. No, vosotros no lo veréis bien, pero sí está todo hecho polvo. Y aquí no, si no subes con un 4x4, con una reductora bestia, no subes. Pero son precisamente estos caminos los que me gustan y los que me acercan más a las culturas locales. Bueno, mi idea es ir a dormir por aquí. A ver si puedo, porque ya os digo que toda esta zona será muy turística. Y después seguramente saldré tengo que estar así, por el lago, y salir por allí. No sé qué me voy a encontrar ahí abajo, en las playas, pero hacia allí vamos. Así que queda un poco de bajada aún, pero creo que ya estoy, Creo que nada agarra asfalto porque estoy deseando agarrar asfalto, porque esta zona está fatal. Creo que en este viaje estoy encontrando la combinación perfecta entre asfalto y caminos. Ir variando para no agotar tanto la parte mental, ya que como hemos ido viendo durante México y Guatemala principalmente, estos caminos acaban pasando factura físicamente y mentalmente. Pero la cabra tira al monte, así que al final uno se pierde por estos caminos. Bueno, estoy llegando a la playa, que la tengo aquí, es el lago Coatepec, y allí me voy a quedar. Voy a buscar un lugar. Como el alojamiento es carísimo aquí, creo que he visto en Joverlander algún lugar que dicen que si te quedas a comer te dejan acampar. Voy a buscar alguno que esté al lado de la playa y a ver qué me encuentro. A ver, es un sitio súper turístico este lago. La idea es esa, a ver qué me encuentro. Bueno, familia, pues he ido al restaurante después de comer
porque me he ido a comprar agua al pueblo, que está a 200 metros. Y he vuelto al restaurante y había un ruido allí, estaban celebrando no sé qué, y he dicho, uff, justamente había una iglesia delante del restaurante, y es donde me encuentro. Y ojo que esta historia no finalizará aquí. Aquí es la casa del cura, por aquí unas hamacas, que estoy pensando de dormir aquí, pero veo bastante mosquito, entonces es complicado. Entonces por allí están cocinando unas pupusas, que me he comprado un par, por cierto. Y aquí está la iglesia. Y bueno, he preguntado y me han dicho que sí, que podía dormir aquí. Muy amablemente. Lo único que me han dicho que mañana a las 6 tendría que irme, porque no sé qué, dónde van, creo que es como algo religioso, que agarran un autobús y se van todos. Eso es lo que necesito yo hacer con mi ropa, pero hoy no será el día. Ha sido un día largo, la verdad. Pensad que he subido el volcán. Me he levantado a las 6 de la mañana, he empezado a subir a las 7 del volcán y a las 10 estaba abajo, 10 y media. Hemos pedaleado un par de horas, entonces ha sido un día duro. Buenas noches, familia, hasta mañana. Sí, aquí me levanto, al lado de la playa del lago. Y te preguntarás, ¿cómo has acabado aquí si te quedabas en la iglesia? Buena pregunta, amigos y amigas. Ayer acabé durmiendo aquí, que es el lago. Aquí es el restaurante donde comí. Y aquí es, bueno, donde me dijeron que podía acampar. Ahí me dijeron, pero estaba lloviendo ayer. Curiosamente, ayer llovió un par de horitas, entonces me metí aquí dentro. Como sabéis, estaba en la iglesia. Pero el padre me vino a las 8 cuando agarró la misa. Me dijo que una seguidora, ¿no? Como una creyente, que había ido a misa, me había visto y era como que no le había gustado que yo estuviera allí. Y el padre me dijo, mira que hay una señora aquí que no le gusta que esto sea refugio de viajeros y no sé qué, o algo así me dijo. Y me dijo que sí me podía ir y yo, sí, claro que sí, hombre, no, yo no le voy a molestar y estamos aquí para ayudarnos y sin más. No, es que no quiero hacer mucha sangre porque a veces el tema de la iglesia a mí, de dormir allí, a veces te ayudan y otras veces como te salen por un lado que no, es como, bueno, vale. Me gustan más los bomberos. ¿Qué queréis que os diga? Yo he pasado una buena noche aquí y sin más, la verdad, yo no tengo ningún problema. Yo solo quiero descansar y si allí me ayudan, perfecto. Y si no, también. Estamos aquí para ayudarnos. Y no digo con esto que las iglesias sean malas personas. Simplemente que siento a veces que me salen con unas respuestas que no son coherentes con el mensaje que se predica. Poco más. Y ojo, que están en su total derecho de decirme eso. Aquí nadie tiene la obligación de ayudarnos, pero sí que ciertamente dice mucho de una persona. Ese día le doy caña a la bici y llego a Santa Tecla, ciudad situada al lado de la capital, San Salvador, con una misión: comprar una esterilla hinchable nueva, ya que la mía ha explotado por dentro y hace complicadísimo dormir. Bueno, familia, ya la tenemos aquí. Estoy en el Decathlon, entonces voy a agarrar esta porque esto es muy tosco. Bueno, familia, compra hecha. Compra de la esterilla, tensión inflable, 2 pastillas de freno, 2 cámaras, porque he pinchado esta mañana, porque al ir por arcén o acotamiento, como le llaman aquí, está súper sucio. Tenía un clavo así en la rueda. ¡Clac! Así. Terrible. La rueda tiene un agujero. Pero bueno, ya os digo. Le queda también pocos kilómetros de vida. Yo creo que en Colombia, fuera. Y una camiseta porque justamente perdí la que me regaló Javi y he comprado una de estas de $3 del Decathlon. Fáciles de senderismo. Estas que, bueno, no se empapan como esta. Porque, bueno, esta está negra. Tengo que lavar ropa. Y también unos guantes que los otros se me rompieron en México, al final en Chiapas. Y bueno, he cogido unos baratos
para no estar todo el día con la mano aquí. Y además, a mí el último viaje me salió como una alergia al sol, de tanto sol aquí, entonces me gusta tener las manos protegidas del sol. Y la experiencia de meter la bicicleta en un centro comercial, la gente me miraba, ¿de dónde ha salido este? Y esta es la playa La Libertad, al parecer un lugar muy famoso aquí en El Salvador, con playas muy bonitas. Que por cierto, un lugar en el que hace unos años aquí las pandillas del Salvador estaban muy presentes. De la mañana. Y se viene un día de ruta, de carretera y manta, como le digo yo. Me estoy dirigiendo a la población de Usutlán, pero por el camino vamos a encontrar alguna sorpresa muy hospitalaria. La verdad que me encantaría que todo el día fuera ruta así, que como un gravel fino entre bosque, pero que no estuviera muy roto. Pero me parece que la carretera hoy estará un poco meh, porque ya os digo que no hay una carretera que vaya por la costa. La costa es pura playa y ya sabéis que la arena de playa no es muy amigable para la bici. Se puede ir, pero hay que bajar mucho las presiones. Yo creo que la playa está para otras cosas que pedalear. Acabo de llegar a un sitio que salía en New Overlander. Se llama la Finca San Carlos, que era como un camping. Se puede acampar aquí, es que hace mucho calor. Entonces, la idea es quedarme por aquí. ¡Hola! Está guapo el sitio. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Voltamos siempre. ¿Eh? Lo va a llevar. Él lo va a llevar. Yo lo voy a llevar allá donde ella. Ah, es por allí. Sí, yo lo llevaré. Ah, vale. Bueno, ya puedo ir, que es allí, ¿no? Sí, allá. Sí. Gracias, ¿eh? Ah, creo que ya había Guillermo. ¿Qué? Vaya. Me lo va a dar, ya no quiere. ¿Se puede acampar aquí? Sí, Sí. aquí pasan. ¿Fue pasando la gente? Sí, Ah. aquí pasan todos los que van de otro lado. ¿Solo usted viene? Sí, soy yo. Solo yo. Hombre, aquí está bien fresquito. Sí. Sí, hace calor hoy ya. A esta hora hace calor. Sí. ¿Y qué país viene? Yo soy de Barcelona, España. Ah, Barcelona, España. Sí, Puros catalanes. ahí está. ¿Cómo lo sabe, eh? Aquí tiene todo. Ah, es aquí. Ah, qué bueno. ¿Qué es aquí? Hola. ¿Qué tal? Qué bueno. Está bonito el lugar. Más o menos, sí. Sí, muy bonito. ¿Aquí puedo acampar? ¿Pasan muchos ciclistas por aquí? Sí, se acabó de pasar una pareja de un alemán. Siéntate, ¿de dónde eres? Yo soy de Barcelona, España. Uno de Holanda. ¿Holanda? ¿Se fueron hoy? No, el lunes. Ah, el lunes. El lunes fue. ¿Qué tal? Domingo. Provecho, ¿eh? Gracias. Ellos son Linda y Carlos, propietarios de esta finca donde se hacen bodas y otros eventos grandes. Y además ayudan a los cicloviajeros dando apoyo. Sin duda, puertas que se abren que saben a gloria. Bueno, familia, pues como si estuviera en un hotel. Increíble, la hospitalidad. O sea,
país tras país, la hospitalidad sigue siendo la misma, por mucho que los medios o la información de cada país sea como, uy, este país pasa así, es peligroso, tal, no sé qué. Pues la verdad, que en Yomerlandia salía que era finca San Carlos, ¿no? Aquí ayudan a los ciclistas. Y la verdad que tengo 2 muchachos alemanes a 2 días, más o menos. Entonces, bueno, quién sabe si los encontraré. No sé si ellos cruzarán por Nicaragua directamente desde la Unión. Voy a darme una ducha caliente. No recuerdo cuándo fue la última ducha caliente. Te prometo. O sea, yo creo que hace más de un mes. Porque algunos tal que he pisado tenía solo ducha fría. Y era como, bueno, pues lo que hay, ¿no? Pero ducha caliente es como... Y dirás, pero Alex, ducha caliente se hace con mucho calor. Ya, pero una ducha caliente a veces como para... Es como te quita todo, ¿no? Bueno, familia, pues sigo aquí por la finca San Carlos. Y es que he tenido otro problema. Parece que el equipo está como deteriorándose muy rápidamente. No sé si son los caminos que agarro o, bueno, o que el viaje también, pues... El equipo pues va deteriorándose. Y es curioso porque hice como la reseña de todo lo que llevaba viajando en bici. Y es como... primero hace semanas se me rompió la GoPro, se me cayó en un camino, se despegó del, digamos, del soporte, cayó, y la lente rota, y tenía como también parte de la cosa interna. Me puse en contacto con GoPro y me dijeron que seguramente el software estaba dañado, así que bueno. Por consecuencia, que os decía, también el material que se va rompiendo. Hoy se me ha roto la bomba del combustible del MSR Dragonfly. Es curioso. Es una pieza, la bomba, para bombear la gasolina, y pues haciendo el mantenimiento, una tuerca ya estaba como medio rota, la he visto y digo, hola, está medio roto esto. Y acabando de roscar, ha caído, ha cedido y... bueno, eso pues es un problema porque no puedo cocinar, entonces bueno, ahí ya mi familia pues me ayudará porque bueno, me llevará el reemplazo desde España, porque aquí es imposible encontrar eso, imposible. Y como os decía el otro día, pues mi colchoneta también, Thermarrest, pues tenía un fallo en una de las celdas, que ya viene pues desde hace un mes, que tenía una pequeña celda que ya pues hacía como una pequeña burbuja y se hinchaba mal. Y ahora os enseñaré cómo está, porque para que veáis. Entonces esto es incomodísimo y cada vez que la hincho, la voy hinchando, esto se va haciendo más grande cada vez hinchada. Entonces estas pequeñas celdas que veis aquí se van como... Bueno, es lo que protege el calor y es lo que me va circulando por aquí el aire térmico, lo que separa, digamos, del suelo, y esto es como el calor que va por dentro. Y una de estas celdas pues empezó por aquí y ya estaba como medio rota. He leído por internet que es debido al calor, que a veces pueden estallar. Me puse en contacto con Thermarrest, de momento no me han dado ninguna solución, entonces ya visteis que fui al Decathlon y bueno, he podido comprar una barata, que es bastante funcional. Ya la había tenido en la India, pero en la India pues un día acampé. Lo que haré es dejarla aquí, esta, porque llevar 2 colchonetas no esto. Entonces algún viajero me había dicho que si la enviabas tenías que pagar los gastos de envío y te devolvían una nueva, y era como, bueno, los gastos de envío de aquí a Estados Unidos he mirado y son casi los mismos que comprar una colchoneta nueva, y era como bueno, entonces no me servía tanto, ¿no? Pensaba que me la enviarían como de garantía, pero son empresas que, bueno, tienen sus políticas y ya están. Entonces la dejaré aquí porque justamente hace 3 días por aquí pasaron un australiano y un alemán viajando en bici. Entonces quién sabe si pasará otro por aquí y tendrá un problema con la colchoneta y necesitará una y pueda utilizar esta en caso de emergencia. Voy a como darle esto al karma, a la vida un poco, a que otra persona la necesite, ya que, bueno, por suerte, pues mira, estoy ahora ingresando un poquito por YouTube. Yo voy trabajando más allá de YouTube, haciendo mis cosas de programador informático. Entonces, bueno, vosotros no lo veis porque es algo externo al viaje,
pero a veces voy parando a trabajar y entonces eso pues me genera también unos ingresos que bueno, es lo que me hace como no reducir mucho los ahorros, y es bueno que a veces mucha gente se pregunta ¿cómo viaja uno y las finanzas y todo esto? Pues yo básicamente es ahorros, YouTube ahora mismo, y te diría que esto de informático. Y a partir de aquí pues a seguir creando contenido y a darle la colchoneta a alguien que la necesite. Igual que Carlos me está ayudando, pues al siguiente viajero que pase por aquí y en caso de que necesite una colchoneta, pues pueda utilizarla al menos unos días, porque yo creo que eso va a estallar en breves. Y es que el viaje no es una línea recta, hay subidas y bajadas. Por suerte hay puertas que no dejan de abrirse, y es algo que no me deja de sorprender y hacen la vida un poco más fácil cuando viajas en bicicleta, sin duda. Bomberos. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Mira que ando viajando en bici. Y bueno, he visto un muchacho que dijo que aquí ayudaban a los que viajan en bicicleta. Pase adelante, solo voy Sí. a informarte. ¿De dónde viene? Yo soy de Barcelona, España. De España. Sí. Sí, yo traigo mi carpa y no sé si era algún sitio, porque voy hacia San Miguel. Ajá. Entonces, era para pasar la noche aquí y mañana ya continuar. Solo un momento. Sí, claro. Muy amable. Otra puerta que se abre sin conocerme de nada. A veces pienso que el mejor pasaporte es la bicicleta, sin duda. Y es que, como os decía, no comprendo por qué hay puertas que siempre se abren y otras que muy pocas veces. Pero sin duda, aceptar que es así es la forma más sana de intentar comprenderlo. Los siguientes días los pasé en este lago cerca de la ciudad de San Miguel, ciudad donde tenía que esperar el repuesto de mi hernillo y preparando mi camino hacia Nicaragua, próximo país en este viaje en bicicleta. Quién sabe qué puertas nos esperan allí, pero sean como sean, serán bienvenidas de todos los colores, porque así es la vida, amigos. Hay que aceptar un sí y hay que aceptar el no.